Buenas, espero que estén bien. En esta sección de toxicología en terapéutica vamos a ver la parte de intoxicación por vegetales. Vamos a comenzar por las setas, o sea, vamos a hablar de lo que son los hongos. Lo principal para poder hablar de intoxicación con este tipo de vegetales, con los hongos, es saber identificar cuáles son los posiblemente venenosos. Y para ello debemos conocer bien las partes que integran un hongo, ¿no? Tenemos la parte superior, que se llama sombrero, donde también puede haber este, adosado unas especies de escamas. La parte inferior del sombrero, donde vamos a ver las láminas, que si nosotros retiramos o cortamos este sector, por dentro vamos a ver todo lo que son los tubos y las esporas. Después tenemos un pedículo o tallo donde podemos encontrar un anillo como una especie de velo y en la parte inferior donde el hongo está incrustado en la tierra tenemos la volva, los micelios, o sea las hifas, y también podemos encontrar escamas. Fíjense cómo a través del micelio están interconectados las diferentes setas. El hongo más venenoso que podemos encontrar en, en nuestro medio es la Amanita phalloides. No hace mucho que se lo conoce como un hongo venenoso, de hecho a mitad del siglo pasado fueron donde se encontraron los primeros casos, si bien seguramente en la historia habría muchos de estas intoxicaciones por estos hongos, pero bueno, se pudo determinar que era, eh, o sea, la peligrosidad y la toxicidad del mismo recién allá por 1941. Crecen en épocas lluviosas, como la mayoría de estos hongos, registrándose, bueno, el mayor número de casos en las épocas donde más llueve, o sea, entre marzo y junio, en épocas de otoño. Por supuesto necesitan humedad y si el suelo está recubierto de hojas, mucho mejor porque conserva la humedad. Este, y sobre todo los vamos a ver creciendo debajo de grandes árboles que tienen copas importantes, como son los robles o los pinos, y donde también encuentran bastante nutrición. Como les decía, que uno tiene que saber diferenciar entre un hongo venenoso del que no. La Amanita phalloides tiene algunas características particulares, unas que son generales para cualquier hongo venenoso y otras que son particulares de la Amanita phalloides. Por ejemplo, este no es un hongo que ustedes vayan a ver como muy llamativo, con colores radiantes, sino que más bien van a ver un hongo opaco, amarillo verdoso, que daría la sensación de que no fuera un hongo venenoso. El sombrero es más esférico o ovalado. La parte inferior la vamos a ver clara, donde están las láminas. El pie es blanco. Y entre el sombrero y la volva, o sea, entre el sombrero sobre el tallo, ¿no? Eh, y entre el sector de las raíces, vamos a encontrar un anillo que se denomina o se le dice velo de novia. Y la volva, donde se inserta en la tierra, es más bien gruesa. Entonces ahí tenemos el sombrero, el velo de novia y la volva. Estas son tres características de la Amanita phalloides. Acá otra imagen. Ven como la parte inferior es bien gruesa. Uno cuando se lleva estas setas para el análisis, para verificar si realmente están asociadas a una intoxicación, debe sacarla bien de raíz
tratando de conservar el sector inferior para que se pueda hacer correctamente el diagnóstico, ¿no? Fíjense la parte inferior del sombrero que es clara, es blancuzca. Esto lo diferencia de los hongos que no son venenosos. Bueno, entre las principales toxinas tiene algunos compuestos que se llaman amatoxinas, eh, que bueno, generalmente estos hongos, el que lo ingiere lo hace en forma accidental, como parte quizás de alguna receta, ¿no? Eh, y el principal mecanismo de toxicidad es por un bloqueo a una enzima que se llama polimerasa 2, que tiene que ver con la síntesis del ARN mensajero, y bueno, a partir de ahí produce todo el desarrollo genómico dentro de las células. Uno debería interrogar bien al paciente sobre la ingesta, que bueno, lo habitual es que el mismo paciente se lo refiera, ¿no? O algún familiar, salvo que no esté en condiciones de hablar, ¿no? Eh, Hay que solicitar, como les dije antes, los hongos que comió, y si no hay que preguntarle dónde los sacó y ir a buscar a ver si todavía hay ejemplares como para poder rescatar alguno. Si logran rescatar alguno de estos ejemplares, hay que envolverlo en papel, si es de diario mejor, refrigerarlo hasta poder enviarlo para su identificación. El diagnóstico se puede hacer en el pabellón de botánica de la Facultad de Ciencias Exactas, en lo que es la ciudad universitaria. El cuadro clínico en general se empieza a presentar después de las 6 horas, puede durar hasta 2 días, es un cuadro gastrointestinal muy importante, con vómitos, con diarrea, con dolor cólico abdominal, dolor cólico que va y viene, calambres generalizados y esto se le agrega hipotensión. En los casos graves eh, se puede presentar un, un desarreglo en lo que es la parte metabólica, generando acidosis, hipoglucemias y el paciente puede entrar en shock. Hay una segunda fase del cuadro clínico donde el- la toxicidad va a alcanzar a lo que es el funcionamiento hepático, generando lo que se llama una falla hepática fulminante. Fulminante es por el tiempo en el cual se desarrolla y el hígado deja de funcionar, con lo cual se empiezan a acumular todos los detritus y todos los metabolitos que este no va a metabolizar y se genera una encefalopatía hepática. El paciente puede presentar una ACV y la insuficiencia renal, también como causa prerrenal del shock, generar una pancreatitis y esto lo lleva al paro cardiorrespiratorio. Esta es una línea de tiempo entre el consumo y la manifestación de síntomas que empieza, bueno, con el periodo de latencia que le dije que es alrededor de las 6 horas, después empieza la fase intestinal con deshidratación que puede llevar a insuficiencia prerrenal, después la parte de una aparente mejoría que puede terminar en la falla hepática. Se calcula que la dosis mortal es de 0,1 miligramos por kilo de las amatoxinas, lo que puede significar de comer solamente un solo ejemplar, puede tener esta cantidad, un ejemplar grande de 20 a 30 gramos, y puede producir la muerte en un adulto. Bueno, ¿cómo tratamos esto? Como sabemos que el paciente se va a deshidratar por los vómitos y las diarreas y todo lo que tiene que ver con el balance hidroelectrolítico y el metabolismo, lo más importante es rehidratar al paciente. O sea, corregir la hipovolemia, ponerle una vía, pasarle líquido, tratar de eliminar la toxina del organismo. Si el consumo fue dentro de las primeras horas, quizás podamos rescatar algo con un lavado gástrico. Y también lo que podemos hacer es forzar la diuresis. Esto ya mismo con la fluidoterapia uno fuerza la diuresis
y si no se le puede agregar un diurético como la furosemida o el manitol. Hay que tratar de lograr que el paciente orine unos 200 mililitros por hora. También se le puede agregar carbón activado a esto de tratar de eliminar la absorción. Y dentro de los fármacos, si bien no tenemos un antiveneno para las amatoxinas, se puede utilizar, se ha visto que la N-acetilcisteína ayuda para evitar el metabolismo, igual que la penicilina G, que funcionan como protectores. Hay una que se llama silibidina, que no está disponible en el país, es difícil de encontrar incluso en lugares en otros países. También podemos corregir o tratar de ayudar a lo que es la función hepática, sobre todo en lo que tiene que ver con la coagulación, agregándole vitamina K, que es uno de los precursores de la coagulación, y para prevenir la encefalopatía hepática lactulosa, que esto ayuda a eliminar por la vía digestiva a diferentes metabolitos que si se absorben puede llevar a la encefalopatía. Bueno, este es otro hongo también venenoso, pero como verán, a diferencia de la manita faloides, tienen una característica más vistosa. Con ese color uno puede identificarlo fácilmente, ese color y esas escamas puede identificar que es un hongo venenoso. También tiene el velo y ven que la parte inferior de las láminas es claro, como los hongos venenosos. La manita muscaria tienen varios eh, drogas psicoactivas, el ácido iboténico y el mucimol, que generan sensaciones como de paz y bienestar en un primer momento, lo que nosotros decimos como euforia. También tiene una parte de relajación física y un estado onírico, donde puede haber alucinaciones con colores, con aumento de los sentidos. Se define como un sueño lúcido, como estar soñando despierto, ¿no? También puede haber diálogo interno, esto de escuchar voces, o incluso esto de hablar con organismos inanimados. También está un efecto que se llama sinestesia, que es oler palabras, saborear colores, como que los sentidos se van entrecruzando. Esto es lo que nosotros llamamos como efectos psicoactivos positivos, ¿no? Que bueno, muchas veces se buscan a propósito en el consumo de estos hongos, ¿no? Como también este incremento de la libido, eh, bueno, todo lo que tiene que ver con esto de los sueños despiertos. Pero también tenemos los efectos psicoactivos negativos, ¿no? Que puede llevar al paciente a un estado de coma, de somnolencia, eh, o, bueno, cambios en la percepción corporal, también efectos que tienen que ver con el equilibrio, con, con los movimientos corporales no voluntarios. También empezar con un cuadro gastrointestinal o de calambres y movimientos, bueno, como decía antes, involuntarios del cuerpo, similares a las convulsiones. Hay mucho relatado en la historia con respecto al consumo de estos hongos. Este, como estos efectos positivos también se buscaban en ciertos momentos como en momentos bélicos de la historia. Fíjense que acá tenemos algunos relatos de lo que eran los guerreros siberianos y escandinavos, que particularmente consumían la manita para lograr esto, ¿no? Para dar como una sensación de mayor fuerza, porque como también había toda una distorsión del entorno y hacía que todo alrededor parecía más pequeño, esto daba como una sensación de que el enemigo era mucho más débil. Y bueno, los chamanes en esa época
le daban a los guerreros para que puedan enfrentarse y como que ganar valor ante el enemigo. Es más, se la conocía como la droga de la guerra. Bueno, básicamente en todo esto que describimos, estos efectos psicoactivos, en realidad lo que estamos hablando es de un efecto muscarínico. La muscarina imita las acciones de la acetilcolina. Por esta razón, bueno, estos receptores también podrían estar bloqueados por la acción de la atropina. Si recuerdan, sería entonces esta la droga utilizada para poder bloquear este tipo de efectos causados por la intoxicación. Los receptores colinérgicos están muy distribuidos en el cerebro, están también involucrados en lo que tiene que ver con trastornos en la depresión y la manía, por eso fíjense los efectos psicoactivos que tienen. Y tenemos dos tipos de síndromes que podrían llegar a dar según el hongo que consumamos. El, este misetismo, se llama misetismo muscarínico, puede dar un síndrome sudoriano, que es un síndrome más asociado al cuadro gastrointestinal con eh, un cuadro de broncoconstricción, miosis y amaurosis, o sea, ceguera, y el síndrome panteriano, que tiene todo el componente gastrointestinal, pero tiene midriasis y efectos psicoactivos más marcados. Ante un síndrome sudoriano, lavado gástrico, carbón activado y purgantes para poder eliminar el metabolismo de la toxina. Y acá agregamos atropina. Hay que tratar de no pasar los 2 gramos de atropina, ¿no? Con corticoides, teofilina, sobre todo por el síndrome, por la parte de broncoconstricción, oxígeno y dieta. Ahora, si estamos ante el síndrome panteriano, acá lo que vamos a dar es fisiostigmina. La fisiostigmina que cumple el rol contrario a la atropina. Sedantes y barbitúricos, se acuerdan que tiene mayor componente psicoactivo, y en este caso la atropina está contraindicada porque podría aumentar el síndrome. Bueno, vamos a empezar a ver otros tipos de vegetales menos comunes, pero que también pueden causar intoxicaciones graves. Uno de ellos es la ricina. La ricina es el componente de esas semillas. Es uno de los venenos más potentes conocidos. Como les decía recién, está en la semilla del ricino, en realidad es la planta. Y se caracteriza por tener dos cadenas polipeptídicas que tienen acción sobre la síntesis de proteínas y también pueden unirse a los hidratos de carbono. Estas dos acciones que tienen dentro del metabolismo son las que van a causar su toxicidad como veneno. Bueno, esta es el ricino, la planta de ricino, es más un arbusto invasivo, lo pueden ver en baldíos, muy distribuido en nuestro país. De ella se saca un aceite, que es el aceite de ricino, que es bastante usado, ¿no? No solo en la industria, también es utilizado para ciertas cuestiones alimentarias, sacándole, ¿no?, el veneno. Se usa en lo que es la industria, en pinturas y barnices, y también para la fabricación de lubricantes y sobre todo, que es donde mayormente se encuentra el consumo, en líquidos para frenos.
Bueno, los síntomas que pueden encontrar tienen que ver con el nivel de exposición, por supuesto, a la ricina. Es todo lo que tiene que ver con síndrome gastrointestinal, que puede ir desde vómitos, dolor abdominal, a hemorragias intestinales. Si la exposición fue por vía inhalatoria, que es más rara, generalmente la principal es por vía gastrointestinal, puede haber congestión, puede haber broncoconstricción, generando sibilancias, y puede haber una afección del parénquima pulmonar, generando una neumonitis. También en los casos graves, ¿no? Se puede ver una hemólisis, con lo cual puede llevar a una hemoglobinuria y falla renal. Ya acá estamos hablando de pacientes más comprometidos que pueden terminar en una falla multiorgánica y la muerte, ¿no? Hay un antídoto para la ricina fabricado en Inglaterra por unos laboratorios que puede proteger contra la muerte si se lo da durante las primeras 24 horas. Eh, por supuesto no tenemos acceso a este tipo de antitoxina, eh, pero bueno, sepan que hay un antídoto. Vamos a ver otros vegetales que pueden causar intoxicación. Bueno, esto es muy conocido, Brumaxia arborea, con su nombre común floripondio, también se le dice trompeta del ángel. El floripondio, bueno, es esta planta, también muy distribuida en nuestro país, eh, famoso por hacerse tecitos, buscando su lado alucinógeno. Se lo conoce desde muchísimos años, porque justamente al causar este tipo de efecto fue siempre muy utilizado. Contiene alcaloides, como la escopolamina, que es uno de los que se utilizan para el tratamiento del Parkinson. Pero bueno, en sobredosis da una especie de psicosis que genera alucinaciones, pero bueno, si exageramos con la dosis, lleva a la muerte. El efecto es el anticolinérgico, distorsionando la realidad. Generalmente después del consumo, a la media hora ya empiezan los primeros efectos, que pueden durar hasta 2 o 3 días. Pero como es un anticolinérgico, esto también puede dar midriasis, taquicardia, sequedad de boca, de nariz, este, además del efecto que muchas veces se busca, que es el de las alucinaciones, ¿no? Y en mujeres embarazadas puede provocar el aborto. Una muy parecida es el estramonio, también es una planta muy distribuida en nuestro país, es la Datura stramonium. Es bastante similar al floripondio, fíjense la flor, también se le dice trompeta del ángel. Tiene en su fruto un alto contenido de semillas. Las semillas de donde mayor concentración tienen de su principio activo, y su uso tiene antecedentes históricos ya en la antigüedad, no solo en Europa, sino también en América. La cultura mapuche también suministraba a sus niños para que genere este estado onírico y de alucinaciones, incluso como una especie este, de predicción del futuro, ¿no? Esta planta también tiene alcaloides como la escopolamina, además de la iosina y la atropina. Esta actividad anticolinérgica de estos alcaloides es el que producen los delirios y las alucinaciones. Aparecen también dentro de la primera media hora
y como tiene este efecto atropínico, también causa sequedad de boca, trastornos visuales y debilidad muscular, además de las alucinaciones. Tanto para cualquiera de las dos plantas, el floripondio o el estramonio, el tratamiento es similar: lavado gástrico, administrar carbón activado, benzodiazepinas para bajar un poco el tema de las alucinaciones y la fisiostigmina, que es el antídoto de la atropina. Otra planta muy conocida es la delfa. Fíjense en sus hojas, se le dice laurel también, y es una plantita muy distribuida. Sobre todo se usa en los canteros que dividen algunas avenidas, porque la flor es bastante linda y además crece fácilmente, y en lugares incluso donde hay poca tierra. Bueno, como les decía, rosa laurel, laurel de flor, son otros de los nombres con el cual se lo conoce, laurel romano. Se dice que es la planta más venenosa del mundo. Tiene un veneno muy potente. Oleandrina se llama el veneno, con acción tanto en la parte gastrointestinal, causando náuseas y vómitos, y generando cuadros también de depresión del sistema nervioso central, que puede empezar primero con una parte de excitación y después de depresión, con convulsiones, una importante afección del corazón, generando arritmias cardíacas y posterior el paro cardiorrespiratorio. Bueno, hay una pequeña anécdota histórica que en el transcurso de la guerra de independencia española, estamos hablando del principio del siglo XIX, soldados de Napoleón pararon para hacer carne y utilizaron de esta planta los tallos como estacas para cocinar carne. Se intoxicaron con eso y bueno, 8 soldados murieron eh, por hacerse ese asadito, ¿no? Pero bueno, lo importante es que eso quiere decir que la droga, la leandrina, está en cualquier parte de la planta, ¿no? En el tallo, en la hoja, en la flor, así que hay que tener cuidado con eso. El tratamiento puede hacerse como si fuese una intoxicación digitálica. La digital es una droga, un antiarrítmico utilizado para el corazón, también utilizado para la insuficiencia cardíaca. Hay antídotos para la digital que son anticuerpos, y también se puede dar carbón activado como para evitar un poco la absorción. La atropina nos puede ayudar si hay una bradicardia extrema, y en casos graves se puede recurrir a la adrenalina. Y si genera algún tipo de arritmia desfibrilable, por supuesto desfibrilar. Bueno, hay un dibujito de esta tan linda flor, tan venenosa. La cicuta. La cicuta, conocida por, por los griegos como veneno para causar la autoeliminación o la pena de muerte, es una plantita muy distribuida también en nuestro país. Esta la van a encontrar más que nada en los baldíos o a los costados de la ruta. Ese es el esquema. Pueden alcanzar la dimensión de un árbol. Son arbustos, ¿no? Pero pueden ser bastante altas. La hoja se parece a un perejil. Y si bien es originaria de Europa y de África, acá en América del Sur y sobre todo en nuestro país, la podemos encontrar. La pueden ver en la reserva de Lomas, este, en Santa Catalina, hay un montón. Tiene varios alcaloides, pero dentro del más importante está la conina o cicutina, que es uno de los más potentes. Este es una neurotoxina que produce un efecto, se llama cicutismo,
es un efecto similar al curario, o sea que produce parálisis muscular, que cuando esa parálisis muscular afecta a los músculos de la respiración, genera el paro respiratorio. Como les decía, es una droga muy conocida por los griegos que se las daban cuando estaban condenados a la muerte, ¿no? El caso más emblemático es la muerte de Sócrates, que tomó la cicuta allá por los años 399 a.C. como parte de su pena de muerte. ¿Cuáles son los síntomas? Cialorrea, náuseas, vómitos, toda la parte gastrointestinal, este, cólicos intestinales, el paciente empieza a tener sed, empieza a hablar con dificultad, tiene midriasis y toda la parte miastémica, que era esta de las parálisis musculares progresivas. Empieza la insuficiencia renal y cuando la parálisis muscular afecta a los músculos respiratorios, produce la asfixia y el paro. Miren qué importante que la conciencia no se altera y o sea que uno como que está consciente de todo lo que le está pasando con respecto a la parálisis muscular. No hay un antídoto, si alguien está intoxicado y podemos determinarlo, que es con esta planta, eh, bueno, hay que hacer un lavado gástrico, aplicar carbón activado y se puede dar benzodiazepinas para tratar de este, bajar un poco el cuadro de convulsiones y de afección del sistema nervioso central. Se puede dar la diuresis forzada y es importante hacer un monitoreo de la función renal. Y si el paciente entra ya en parálisis de músculo respiratorio, no queda otra que ponerle una asistencia ventilatoria mecánica. Ahora, para ir terminando, algunas hierbas de usos popular y doméstico, generalmente utilizadas como, como usos populares para la diuresis, para el sueño, para combatir parásitos, para estados de estrés, bueno, etcétera, etcétera. Y donde, bueno, acá hay tres ejemplos, pero son un montón. El anís estrellado, el paico y la menta son de las más difundidas. Este, pero son muchas hierbas que generalmente en el adulto por ahí no generan un cuadro de intoxicación importante, pero sí cuando se los dan a los niños, sobre todo los lactantes, ¿no? Cuando ya le dan a un bebé alguno de estos productos, pueden producir cuadros de intoxicación muy importantes e incluso la muerte del bebé. Esta es una lista de estos productos que incluso son de venta libre o que son de hierbas que crecen en cualquier lugar y que se utilizan sobre todo para infusiones. El caso del anís estrellado, carminativo es todo lo que tiene que ver para mejorar como si fuese un empacho, ¿no? También para combatir el meteorismo, para los gases y para que el bebé eructe, ¿no? Además de su uso en la licorería. El ajo con sus cuestiones eh, de cuidado cardíaco, nada de esto comprobado científicamente, ¿no? Y como antiparasitario, bueno, el boldo para opción diurética, también para la mejora de algún cuadro gastrointestinal, bueno, borraje, cola de caballo, cola de quirquincho, la manzanilla como digestivo también, bueno, la menta, bueno, ya conocen, el uso de la menta es muy difundido, incluso como aditivo de golosinas, palam palam, paico, ruda, yerba de pollo, etc. Bueno, cada uno, después léanlo, tienen sus indicaciones en las creencias populares. Son, como les decía, muy accesibles, de crecimiento espontáneo, se utilizan para las infusiones. Y es importante cómo se prepara, y esto es una de las cuestiones que ustedes también tendrían que interrogar. Una cosa es ponerlo en un colador
y pasar agua caliente para obtener el té, distinto a hervirlo y dejarlo, no sé, 5 o 10 minutos en reposo. Eso, por supuesto, va a generar mayor concentración de cualquier tóxico que tenga. Entonces, la forma en la cual se preparó es importante de preguntarlo. Bueno, acá está el ejemplo del anís estrellado. Illicium verum es un árbol chino que, bueno, en todo lo que es la parte oriental se utiliza muchísimo. La droga es el anetol, que es muy similar al anís común y se utiliza para los cólicos y el reumatismo. Miren qué importante también esto, lo del anís estrellado, que producía un ácido, el ácido chiquímico, que era el ingrediente principal del Tamiflu. Tamiflu utilizado en la pandemia, en realidad epidemia, de la gripe A, allá por el 2009. Bueno, como les decía recién, este remedio natural es especialmente peligroso en los lactantes. Fíjense que menores de 3 meses, la sintomatología neurológica y gastrointestinal secundaria a su ingesta es muy marcada. Puede dar temblores, nistagmus, mioclonías, bueno, toda la parte gastrointestinal de vómitos, incluso diarrea y la irritabilidad, todo por el tecito. El paico, también llamado yerba de Santa María, epazote, es utilizado como digestivo para el empacho, como purgante y antiparasitario. El componente que se extrae es el ascaridol. Ese sería el principal, pero también tenemos safrón, alcanfor, limoneno y ácido salicílico. Cualquiera de estos componentes en sobredosis pueden causar trastornos gastrointestinales, dolores cólicos, vómitos y diarrea. Y la menta, que es una de las hierbas aromáticas más conocidas en el mundo, muy utilizada sobre todo en gastronomía, además de los usos farmacéuticos y también como aditivo, para dar sabor a productos que van desde crema dental, lociones, perfumes, bueno, todo tipo de golosinas, etcétera. También tiene un efecto como descongestivo, hay algunos cremas o ungüentos que se ponen como para descongestionar, como antitusígeno y como expectorante, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay una intoxicación o se lo damos a algún lactante? Bueno, esto puede causar vómitos, somnolencia e incluso dar convulsiones. En casos muy extremos puede haber un daño hepático o renal. Bueno, acá otras hierbas también conocidas con sus efectos nocivos, como la manzanilla, que puede dar diarrea, agitación, somnolencia. El eucalipto, muy utilizado en vaos o vapor, que puede generar espasmo laringio, espasmo bronquial, aumento de las secreciones bronquiales. Y la metahemoglobinemia, que eso ya es un trastorno bastante importante. Y la ruda, también, que a veces se hacen algunos té de ruda, ya me imagino de ser horrible por el dolor que tiene, bueno, puede causar cialorrea, aumento de la salivación, vómitos y edema en la lengua. También, bueno, dolores cólicos, temblores y fíjense todo un trastorno a nivel ginecológico que va desde la metrorragia hasta un aborto. Así que bueno, la ruda en realidad es bastante tóxica y puede llevar a la muerte, ¿no?
En cuestiones generales de todas estas hierbas de usos populares, más allá de lo que pueda causar particularmente cada una por su alcaloide o el tóxico que tengan en su componente, siempre tenemos que hacer mm, lo que se llama una vigilancia general de todo lo que son signos vitales, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pero además tenemos que evaluar todo lo que es el medio interno a través de el balance hidroelectrolítico y también la función renal, eso con urea y creatinina. Y el balance electrolítico midiendo gases en sangre y midiendo sodio, potasio y cloro. En caso de dolores cólicos, se pueden dar analgésicos. No hay antídotos generalmente para ninguna de estas hierbas utilizadas. Si el paciente presenta convulsiones, benzodiazepinas. Y en caso de insuficiencia renal, uno puede empezar con forzar la diuresis o pasar a una etapa más aguda, que sería la hemodiálisis. Siempre, para cualquier tóxico que ustedes puedan llegar a detectar, tienen que llamar a un centro de toxicología para poder reforzar los pasos a seguir con cada una de estas intoxicaciones.